Listo, la semana que tenemos ahora corresponde a la número 6, que pues respecta a historia del Perú. Vamos a trabajar estos periodos correspondientes a lo que es el Perú prehispánico. Nos corresponde ahora ver la etapa del intermedio tardío y también el horizonte tardío, ¿no? Vamos a hablar de las características de estos periodos, así como las culturas que se desarrollaron en cada una de ellas, ¿no? Siempre tenemos que recordar que cuando hablamos de las culturas prehispánicas, tenemos que hacer referencia a los periodos en el que se desarrollaron, porque vamos a encontrar algunas características comunes, ¿no? Por ejemplo, en el intermedio tardío, sociedades como los chimú, como los chancas, los chincha, entre otros, tienen pues la característica de venir o tener la herencia por parte de los Wari, ¿no? Nosotros recordamos que en el Horizonte Medio se desarrolló la cultura Wari desde Ayacucho, expandiéndose por el resto del territorio peruano, y cuando esta cultura, que para algunos historiadores es considerada imperial, ¿no? Cuando esta cultura llega a su final, pues esa herencia cultural por parte de Wari va a quedar en estos lugares en donde su expansión y su dominio pudo llegar, ¿no? Por ejemplo, en la costa sur, la herencia Wari deja a Chincha, ¿no? En la costa norte, la herencia Wari deja a Chimú, en la sierra sur deja a los chancas, por ejemplo. Entonces, de esta manera vamos a entender que este periodo del intermedio tardío es una consecuencia o hay mucho aporte que viene de Wari y que va a dejar, ¿no? Esa herencia en cada una de estas sociedades propias de esta etapa del intermedio. Ahora, si hablamos de una etapa intermedio, recordemos que estamos hablando de un periodo en el que no hay culturas hegemónicas, no hay culturas panandinas, sino lo que vamos a reconocer aquí son culturas regionales, ¿no? Culturas que no se expanden, pero que sí, por el contrario, pueden desarrollar una identidad propia, por ejemplo, en el aspecto de la religión, en el aspecto cultural como la cerámica o la orfebrería, ¿no? Entonces, y también una característica que va a englobar a todas estas culturas es que van a estar siempre en enfrentamientos, bueno, constantes, ¿no? Estos enfrentamientos tienen que ver con la búsqueda de recursos como el agua o también espacios, ¿no? Tierras. Entonces, es una etapa de muchos conflictos y por lo tanto, muchas de estas sociedades son o fueron militaristas, ¿no? Se dedicaban a la guerra, como el caso de los Chimú en el norte, el caso de los Chachapoyas en la parte de selva de montaña, entre otros. Muy bien, entonces vamos a empezar con la cultura, a ver, la cultura chimú. Ya vamos a encontrar por aquí, no, a la cultura chincha. Vamos a empezar con la cultura chincha desarrollada en la parte de la costa sur, en el Valle de Chincha. Este escenario del Valle de Chincha pues tiene características propias de la costa, ¿no? Estamos hablando de un escenario desértico, un escenario pues que se caracteriza por un clima caluroso y en este escenario los chincha van a aprovechar lo que la geografía les permite. Entonces, por un lado, son agricultores pero utilizando canales, ¿no? Utilizando pues tecnología agrícola para poder usar el recurso del agua ¿no? en sus cultivos, pero además tener frente a ellos el mar les permite desarrollar con mucho éxito lo que es la economía comercial, o sea, el comercio, ¿no? Creo que los chinchas siempre han sido recordados como los grandes comerciantes del Perú antiguo, porque si bien es cierto, el comercio fue desarrollado por muchos pueblos aquí en el Perú andino, pero ninguno de ellos con tanto éxito y prestigio como los Chincha, que lograron hacerse de, digamos, de todo un reconocimiento, lograron llegar hasta lugares muy lejanos y poder reunir muchas riquezas
con esta actividad, ¿no? Con la actividad comercial que la desarrollaron tanto por mar como por tierra. Respecto a lo político, estamos ante una sociedad teocrática, mas no militarista, porque de alguna manera la fortaleza de Chincha no está en la guerra, sino en su actividad económica, que fue el comercio. Y si hablamos de una sociedad estratificada y hacemos énfasis en esto, es porque aquí hay una marcada diferencia social entre la base popular conformada por los pescadores, campesinos y artesanos y la clase noble, ¿no? Que estaba integrada por una élite comerciante, una élite poderosa que gracias a los intercambios comerciales pudieron destacar, ¿no? Frente a los demás habitantes ¿no? De esta región. Respecto a sus centros más importantes, aquí en la costa, como es típico, encontramos, por ejemplo, Centinela o Tambo de Mora, que son edificaciones de forma piramidal, escalonada, truncada, que tienen el uso del adobe o del barro, ¿no? Porque típico de la costa es que se utilice el adobe. Pero en este caso vemos que el adobe en sí no es un adobe común como lo hemos visto en Moche, por ejemplo, sino en este caso encontramos unos adobes de grandes tamaños, ¿no? O sea, un adobón. Este adobón se va a conseguir con la técnica del tapial. Esta técnica lo que permite es que se obtengan las paredes de una manera mucho más rápida, ¿no? Entonces, de esta manera se puede construir. A ver, un momentito. Entonces, decíamos por aquí que usaban el tapial, que es una técnica en donde en lugar de obtener adobes pequeños, lo que vamos a hacer es obtener adobes de gran tamaño. Y por ejemplo, si lo buscamos acá en el navegador, ya que tenemos pues a la mano, a ver, vamos a mover esto y vamos a buscar aquí técnica del tapial. A ver, si lo buscamos aquí, creo que ahí podemos ver, ¿no? Podemos ver aquí en las imágenes que ponemos una estructura, imagínense como esta que está aquí, esta estructura de madera, ¿no? Es una estructura en donde nosotros lo que vamos a hacer es, dentro de esa estructura, vamos a meter la mezcla, ¿no? La mezcla que es el barro. Entonces, metemos la mezcla ahí y luego procedemos a dejar que eso se seque, ¿no? Tiene que secar lo suficiente, ¿no? Así como podemos ver en las imágenes de acá. Y luego cuando ya retiramos, como vemos en esta imagen, vamos retirando pues las estructuras que colocamos, ¿no? Y como puedes ver, dentro ya queda el adobe gigante, ¿no? Ya hecho, ¿no? Ya seco, ya está armado. Entonces, como resultado final, tenemos estos grandes adobones o estas paredes, ¿no? Que fueron levantadas muy, digamos, con bastante perfección, ¿no? Gracias a esta técnica utilizada por los chincha, ¿ya? Entonces tenemos esto por un lado y vamos con, a ver, ya, estamos por aquí. En cuanto a lo que es la metalurgia, vamos a encontrar que los chinchas son bastante destacados, ¿no? Son bastante destacados por sus piezas bellas, ¿no? Adornos, casi siempre todos ellos, o por fines ceremoniales o ornamentales, porque el uso lo tienen los señores, ¿no? La nobleza, la élite. Destacan los vasos narigones. Estos vasos narigones que son espectaculares, son vasos pues hechos con plata, ceremoniales, pero tienen un rostro, ¿no? Este rostro lo que destaca es su nariz, ¿no? Una nariz aguileña propia del hombre andino, ¿no? ¿Ok? Ahora, en cuanto a lo que es el arte, ¿no? Aparte de la orfebrería, tenemos la cerámica, que es una cerámica de tipo polícroma, es una cerámica, como podemos ver, con varios colores matizados, ¿no? Y también que está decorada de una manera particular, ¿no? Por figuras geométricas, como podemos ver ¿no? En los ejemplos de estas cerámicas.
Y también destacaron en la silografía. La silografía se entiende como el tallado en madera. Estamos observando que tenemos la madera, la vamos a afinar, la vamos a tallar finamente y como resultado vamos a obtener estas, ¿no? Estas piezas, por ejemplo, que se colocaban en los techos, ¿no? De sus tumbas, en esas vigas funerarias se han encontrado pues estas bellas decoraciones o hasta en los timones, ¿no? Con los que pues utilizaban para sus balsas para el comercio. Finalmente, la economía chincha nos lleva al comercio, pero no recordemos que ellos también fueron agricultores, también fueron pescadores, ¿no? No hay que sacar de la imagen de la economía chincha que también destacaron pues como pues, agricultores y también como pescadores. Pero lo que les dio las grandes riquezas y este gran prestigio fue el comercio. El comercio terrestre lo van a desarrollar hasta el altiplano, llegando pues hasta este escenario para buscar lo que es la lana, para buscar lo que es charqui, los metales, ¿no? También los metales que eran solicitados para la orfebrería. Esto lo hacían con el uso de llamas, que para nosotros siempre fue considerado pues un animal de carga. Y por la parte del norte llegaron hasta el Ecuador, ¿no? Hasta el Ecuador en balsas de madera, las cuales eran bastante grandes, ¿no? Ya que las cargas que ellos traían eran también considerables. Y lo que destaca de estas, ¿no? Digamos, productos que se van a intercambiar, pues tenemos shakiras, piedras preciosas, esmeraldas y sobre todo el muyu, que era pues conocido en el Perú andino como un, digamos, alimento divino, o sea, era un molusco, ¿no? Un molusco, una concha rojiza grande que se usaba para los rituales. Y como nosotros sabemos, en el Perú prehispánico, las culturas, ¿no? que se desarrollaron acá, estos pueblos que se desarrollaron aquí en los Andes, tenían esta característica de dar ofrendas a sus dioses. En algunos casos inclusive fueron ofrendas pues humanas, pero en otros casos fueron rituales en donde los sacerdotes pues hacían actos, ¿no? Para agradar a sus dioses, que eran los elementos mismos de la naturaleza, y entre esos actos, ¿no? Rituales se usaba el muyu, el cual era molido. Una vez que se molía, este polvo que se obtenía era arrojado al viento y de esta manera pues se creía que pues alimentaba a los dioses, ¿no? O sea, esa era la idea de usar este muyo. A ver, un momentito. Ya, ok, entonces tenemos pues este comercio, ¿no? Para ya terminar con Chincha, solamente falta pues aclarar algunas cosas, como por ejemplo, que no se le reconoce que ellos hayan usado monedas, ¿no? De repente, bueno, algunos historiadores mencionan la presencia de unos pedacitos de cobre, ¿no? Unas hachitas de cobre, que pudo haber sido una forma de moneda. Lo cual tampoco es 100% pues unánime, ¿no? Pero si damos como referencia algún tipo de moneda, las hachitas de cobre pudo haber sido una de ellas, ¿ya? Porque se han encontrado esas piezas. Ahora, por otro lado, vamos a ver que la economía, bueno, el comercio chincha fue un comercio conocido como triangular,
porque si marcamos pues en el mapa del Perú los puntos, ¿no? Desde los cuales, ¿no? A través de los cuales ellos comercializaron, tenemos pues que parten de Chincha, llegan hasta Ecuador, por la parte sur hasta el altiplano, y si unimos estos puntos, curiosamente nos da la forma de un triángulo. Entonces, en ese sentido, pues se dice que hubo ese comercio considerado como triangular. Ya en ese sentido se habla de un comercio triangular. Ahora, el final de los Chincha es un final pacífico porque ellos rivalizan con los incas, es cierto que ellos rivalizan con los incas, pero no hay un enfrentamiento entre ellos, sino más bien hay un sometimiento, ¿no? Los chinchas se van a someter al poder de los incas y de esa manera van a forjar una alianza, la cual va a ser bastante estable y duradera, ¿no? En los siguientes tiempos, ¿no? Los incas irán de la mano con los chincha, y de alguna manera, pues, sacando ventaja, ¿no? De las grandes riquezas que los chinchas podían proporcionarles, ¿ya? Entonces hubo una alianza entre los chincha y los incas, el cual marcó el final de la cultura chincha en los Andes. Bien, entonces vamos con Chimú, otra cultura regional, ¿no? De esta etapa del intermedio. En el caso de Chimú, estamos frente a una cultura considerada expansiva. Expansiva porque el centro de Chimú está ubicado en la costa norte, entre La Libertad y Lambayeque. Pero como podemos ver en el mapa, ellos llegan hasta Tumbes por el norte y hasta la parte de Lima por la parte del centro. Y eso nos habla de nosotros de que ellos pues van a crecer, ¿no? Van a crecer, se van a expandir, y eso es gracias a la guerra. Los chimú fueron una cultura militarista, ¿no? Conformada por un ejército poderoso, el cual les permitió desarrollar estas conquistas en la parte norte. Por eso es que ellos no solo se quedan en los valles de la Libertad y Lambayeque, sino que llegan hasta más el norte, ¿no? Hasta la parte de Tumbes, y por Lima llegan hasta la parte de Chancay. Ahora, vamos a ver que los chimú, como cultura, son una cultura costeña, son una cultura militarista, expansiva, pero también teocrática, ¿no? La figura del sacerdote no desaparece, ¿no? En el mundo andino, sino que eh, se mantiene, ¿no? Y a pesar de que encontramos culturas, digamos, que son militaristas, pero siguen manteniendo el patrón de la teocracia porque hay un doble poder, ¿no? Por parte de los militares y también por parte de los sacerdotes. Entre las culturas o entre los pueblos a los que Chimú somete, encontramos a los Sicán. La cultura Sicán es una cultura desarrollada en la parte del Lambayeque, que se caracterizaron por la orfebrería. La orfebrería Sicán es considerada la mejor de todo el territorio peruano. Es admirada por el uso de las técnicas y las piezas que elaboraron, entre ellas el cuchillo tumi, el cual pues hace referencia a un cuchillo ceremonial hecho con piedras preciosas, ¿no? Con el oro como base. Y este cuchillo es pues o refleja la imagen de un personaje que para los Sicán era pues divino, ¿no? Estamos hablando de este personaje llamado Nailam, el cual fue el rey fundador de la cultura Sicán. Entonces, el tumi es una pieza de orfebrería que destaca en la cultura Sicán y es propia de ellos, ¿no? Es propia de ellos y es lo que más destaca.
Ahora, así como los Icán tuvieron esta leyenda que habla de su dios o de su guerrero fundador, Nailam, los Chimú tienen una leyenda también que habla de su guerrero fundador llamado Takainamo. Este fundador, Takainamo, para los Chimú es como su primer gobernante o es su primer rey, ¿no? Es mítico y es un personaje legendario. Mientras que el último personaje, el último gobernante, ¿no? De la lista de gobernantes Chimú es Minchacaman, que fue el mayor conquistador, pero que a la vez fue el que sucumbió ante el poder de los incas. Mis buenas tardes. Hola, pero aquí estoy. A ver, un ratito, voy a bajar un poco el volumen, está un poco alto. Y ya, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, hay preguntas, ¿verdad? Sí, si me podría ayudar, por favor. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ya, entonces creo que las tengo aquí en el chat. Vamos a ver cómo las resolvemos. Ya. A ver, dice por aquí, una de las características más importantes de la cultura moche fue su estructura social compleja. Ello quiere decir que, a ver, vamos a ver, ¿no? Respecto a los moche. A ver, existían grupos sociales especializados en su interior que no guardaban distinciones jerárquicas entre sí. La B dice, las autoridades políticas ostentaban poderes y estatus que fueron considerados como mandatos de las divinidades. La C dice, los miembros de los grupos familiares, campesinos, pescadores y artesanos, guardaban entre sí formas de reciprocidad y autoridad. D. Su sociedad estuvo estratificada, pues sus grupos se diferenciaban en función del rol político, militar, religioso y económico que cumplían. Y la E dice, su sociedad fue capaz de construir grandes centros ceremoniales y organizar ejércitos profesionales. Ya. Bueno, en realidad la pregunta como que no es muy interesante de alguna manera, por decirlo así. Vamos descartando opciones como la B, porque se enfoca más en una respuesta del factor político, ¿no? Solamente se centra en que las autoridades políticas tenían poderes y estatus, ¿no? Que era mandado por los dioses. Luego tenemos la A, la C, la D y la E, que sí hablan de un poco de lo que es el factor social. La A dice que habían grupos especializados. Eso es cierto, ¿no? En Mochica hay grupos especializados, por ejemplo, los que se dedican a la guerra, porque Moche era una cultura guerrera. Están los otros que son los maestros artesanos, que su especialidad es la cerámica o la orfebrería, y eso es una especialidad que a esos artesanos les dio bastante prestigio también, porque ser un artesano, pues te ponía por encima de un campesino, por ejemplo, ¿no? Tenías un estatus más elevado, por así decirlo, porque tenías un arte, ¿no? Que se destacaba. La cerámica, la orfebrería era muy valiosa dentro del esquema social de Moche y por lo tanto los artesanos tenían esa posición. O sea, tampoco es que sean de élite, pero al menos frente a los campesinos ellos destacaban, ¿no? Como un rango más elevado. Ahora dice que no guardaban distinciones jerárquicas, falso, porque sí guardaban distinciones. En Moche hay una estructura social compleja, como dice la premisa de la pregunta, por lo tanto sí se guardan distinciones. Entonces la A lo vamos a eliminar también. La C dice que los miembros de los grupos familiares, campesinos, pescadores y artesanos guardaban entre sí formas de reciprocidad y autoridad. Bueno, esto ya es más, o sea, la pregunta
como que te da información y como que no te da, porque en realidad en todas las culturas los grupos familiares tienen principios de autoridad, o sea, siempre, ¿no? O sea, dentro de una familia campesina, el papá y la mamá tienen una autoridad sobre el resto de la familia, o sea, y es así en todo, entonces no aporta mucho, pero esta opción, la C, habla de una definición que es la reciprocidad, la cual no cumple, ¿no? No cumple porque la reciprocidad es un principio que utilizaban los incas de una manera muy particular para poder fundamentar estas relaciones de prestación de trabajo entre los ayllus. Entonces, aquí como tal, una reciprocidad entre los miembros de una familia, puede ser que sí había ese concepto de que se ayudaban, pero por otro lado tenemos el concepto de reciprocidad muy particular o muy identificado con los incas. Entonces, por ese lado, esta respuesta no parece ser, ¿no? La que vamos a elegir. Ahora, la E dice, su sociedad fue capaz de construir grandes centros ceremoniales. Bueno, eso es muy ambiguo, ¿no? Como es su sociedad, pero ¿qué grupo de la sociedad, ¿no? ¿Quiénes fueron los que construyeron esos centros ceremoniales? Los campesinos, los guerreros, los artesanos, o sea, ¿quiénes fueron, ¿no? Y su sociedad nada más dice, entonces no nos da una respuesta más cercana, ¿no? Ya que habla de una manera muy general. Y organizar ejércitos profesionales sí, pero las dos, o sea, en términos generales es correcto, pero si vamos a un aspecto de más aspectos particulares, no cumple, ¿no? O sea, la respuesta queda como incompleta. Podría ser, pero no nos da más datos de que nos diga, por ejemplo, ¿no? La población campesina se dedicaba a las actividades agrícolas y los ejércitos se dedicaban a las nuevas conquistas. Entonces, ahí sí hay algo particular y bien explicado, pero aquí no encontramos eso. Y la D dice, la sociedad estuvo estratificada, sí, pues sus grupos se diferenciaban en función del rol político. Esa es la respuesta. Es bastante buena la respuesta ahí porque tiene todo, ¿no? Una afirmación y tras la afirmación tiene la explicación. Es estratificada, ¿por qué? Porque sus grupos, ¿no? O sea, campesinos por acá, artesanos por allá, los ejércitos, los sacerdotes, todos ellos tienen una función, o sea, tienen una función, tienen un rol y en base a ese rol se diferencia. Entonces ahí la respuesta queda bastante completa y bastante clara y esa es la correcta y está bien la D. La pregunta está bien, ¿ya? La respuesta está bien ahí. Esta pregunta, a ver, dice, las teorías sobre el poblamiento de América manejan diferentes evidencias no concluyentes y parecen hasta cierto punto complementarias. Así, la teoría de Alex Harlika sostiene que la población americana proviene de Asia, bueno, exclusivamente de Asia, cuando nómades pasaron por un puente formado en las glaciaciones en el estrecho de Bering. Tal hipótesis es plausible y está basada en evidencias como las siguientes. Bueno, chicos, no. Bueno, lo que pasa en esta pregunta, bueno, está buena la pregunta, tiene ahí datos muy específicos de la teoría asiática, porque la teoría asiática, por ejemplo, es muy cerrada. Halle Harlika dice y se muere diciendo que solo los asiáticos han venido, nadie más, como que negando la posibilidad de que puedan venir de otras partes. Todo lo contrario a este señor Paul Rivet, ¿no? Que planteaba la teoría oceánica. En esa teoría, Paul Rivet sí era más abierto y decía que han venido oceánicos, melanesios, asiáticos, australianos, polinesios, micronesios, han venido diferentes grupos, es lo que decía Paul Rivet, pero Hartlika se cerraba en que solamente los asiáticos. Ahora, las teorías que explican el poblamiento de América son teorías que no son concluyentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque sus evidencias, algunas son evidencias culturales,
otros tienen evidencias geográficas, otros tienen evidencias antroposomáticas, pero no hay una teoría que tenga todas las evidencias y quizá no la tengamos nunca, porque es difícil, ¿no? Sobre un hecho que pasó hace miles de años, difícil que tengamos evidencias que nos den una idea completa de cómo fue. Por ejemplo, cuando tú estudias la teoría de la teoría noratlántica, ¿no? La teoría noratlántica te pone como prueba el esqueleto de Kennewick o las puntas, ¿no? Las puntas Clovis muy parecidas a las puntas solutrenses, pero no hay más pruebas. Y sinceramente una teoría que se base en esto es como incompleta. Es como no concluyente, como bien dice la pregunta, ¿no? No concluyente porque para que algo sea concluyente y definitivo, debiera presentar más pruebas, o sea, más indicios, porque si no, hay muchas preguntas que quedan en el aire. Pues no, tú dices, profesora, pero ¿cómo vinieron? Pero, y aquí, ¿por qué no se han encontrado sus viviendas? ¿Y por qué no se han encontrado más esqueletos? O sea, hay muchas preguntas que quedarían en el aire. Entonces, nos están preguntando por la teoría de Harlica, la teoría asiática, y respecto a eso nos hablan de las evidencias y cuál es la clave, ¿no? Tal hipótesis es plausible y está basada en evidencias como las siguientes. Restos de antropoides, primates parecidos a los humanos. No, esta no parece ser cierta, no, no, porque la teoría asiática no presenta restos de antropoides, o sea, primate parecido humano, hay, lo que presenta son humanos, o sea, no es que antropoides. Similitudes morfológicas entre humanos de Asia y América, eso sí, ahí está, o sea, está colocado de una forma más técnica, pero lo que te está diciendo es que hay semejanzas físicas entre el asiático y el americano. Entonces, es así. Similitudes lingüísticas entre humanos de Asia y América. Similitudes lingüísticas. A ver que recordemos, aquí no hay, al parecer no hay. ¿Por qué? Porque similitudes lingüísticas hay, pero en la teoría, por ejemplo, oceánica, ahí sí hay, ¿no? Como por ejemplo cuando se sabe que aquí palabras como cumará o pucará o uno, ¿no? Inga, ¿no? Palabras como esas que tienen traducción, ¿no? Pues Inga significa jefe o Pucará, fortaleza. Y acá en Sudamérica habían pueblos que lo hablaban y cuya traducción era, ¿no? Inga, jefe, por ejemplo. Y allá, pues en Oceanía también hablaban esas palabras con el mismo significado. También era Inga, también era jefe para ellos. Entonces, ahí sí, hay similitudes lingüísticas, pero en la teoría asiática, que se recuerde, no hay. Y respecto a las similitudes culturales entre humanos de Asia y América, parece que tampoco, porque la teoría asiática tiene este, dos evidencias o tres. A ver, la primera evidencia de teoría asiática es de tipo geográfica. Habla de la cercanía entre Asia y América por el estrecho de Bering y también habla de la última glaciación de Wisconsin. Entonces son argumentos geográficos o quizá inclusive puedes decir que la glaciación de Wisconsin es una evidencia geológica. También podría entrar en ese grupo, pero cultural no son. La cercanía entre Asia y América no es cultural, es geográfico. Y la glaciación de Wisconsin, que es una de las principales pruebas de Hartlika, no es tampoco cultural, es geográfica o, si quieres, geológica. Ahora, el parecido, la semejanza física entre el hombre americano y el asiático es una similitud, es una evidencia antroposomática, es una evidencia física, no es una evidencia cultural. La evidencia cultural tiene que ver con objetos, por ejemplo, viviendas, tejidos, herramientas líticas, tiene que ver con hamacas, cerbatanas, balsas de madera. Esas son elementos culturales, esos son evidencias culturales. La tiene la teoría asiática, la tiene la teoría australiana,
la tiene la teoría noratlántica. La única que no tiene evidencias culturales es la teoría asiática. Las demás sí tienen evidencias culturales. Entonces, aquí solamente reconozco la 2. Ya, solamente la 2, la 3 y la 4 no la reconozco porque al menos no he leído en ninguna parte que hayan semejanzas lingüísticas o que hayan semejanzas culturales entre Asia y América. ¿Ok? Entonces Sí, Miss. Sí, dime. Respecto a esa pregunta, sobre las evidencias lingüísticas, sobre las similitudes, y como dice mi compañero, ¿y qué pasa con las lenguas polisintéticas y aglutinantes que está en el boletín escrito? Sí, sintéticas. em, lo que pasa es lo siguiente, que los argumentos, las pruebas, en algunos casos no tienen un total peso, o sea, no hay como una unanimidad o algo em, aceptado por toda la comunidad. En algunos casos se menciona, en otros casos no se menciona. ¿Ya? Entonces, las lenguas polisintéticas son aquellas lenguas que, por ejemplo, así un poco para poner como un ejemplo, son esas lenguas que tú escuchas, tú vas a la selva, por ejemplo, ¿no? A una tribu y de repente te dicen una frase muy larga, ¿no? Te dicen una frase muy larga, así, no conocemos la lengua, pero escuchamos como una frase muy larga. Y la traducción de esa frase tan larga, de repente es bienvenido. Entonces tú dices tantas palabras para algo tan cortito que es bienvenido. O de repente viceversa, ¿no? Te dicen una palabra muy cortita y la traducción es bienvenido a este gran pueblo de insignes guerreros legendarios, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de lenguas aglutinantes y polisintéticas sí se han encontrado aquí y en Asia. Vamos a verlo aquí. A ver, voy a dejar de compartir para poder buscar para poder abrir el archivo de la semana, esta es la semana 2, ¿no? Vamos a ver cómo lo hemos puesto, ¿ya? Porque, a ver, vamos a ver. Y la semana 2 aquí la tengo. A ver, está. Ya, entonces, mira, o miren, estas evidencias culturales, en algunos casos lo solemos comentar, en otros casos no, por el tema de que el peso se pierde como prueba. Casi siempre lo que no tiene refutación y lo que tiene más unanimidad entre los estudiosos tiene que ver con lo geográfico, ¿no? Que es lo que más fuerza tiene porque no tiene ningún tipo de crítica y la evidencia física por los rasgos que el parecido entre el asiático y el americano desde el siglo XVI ya habían pues cronistas que ya lo notaban, ¿no? Entonces son cosas ya que de alguna manera han tenido este valor, ¿no? Y fuerza de tal manera que no hay refutación en eso. Ya que hay otras cosas que sí se critican de la teoría asiática, ¿no? Ahí la arqueología le critica algunas otras cosas. Entonces, en cuanto a lo cultural, ya vamos a volver a la pregunta. Está la pregunta. Aquí, aquí está. Nos queda entonces esta idea de la lengua aglutinante y la lengua cultural. Entonces, por estas dos afirmaciones que
esta vez la hemos considerado. Vamos entonces a dejar la respuesta en la 2, la 3 y la 4, ¿ya? Por esta, digamos, el uso que le hemos dado a estos argumentos en la separata. Pero como les repito, en muchas de las separatas que hemos trabajado no lo solemos poner. De repente por eso es que más nos centramos en las otras evidencias, ¿no? Que tienen ese mayor respaldo. Pero bueno, por esta separata que este ciclo hemos incorporado, vamos a considerarlo también y quedaría también como clave, ¿ya? La lingüística y lo cultural. Ahora, ya para completar la teoría, ya que estamos tratando de repente buscarle todos sus, toda la información posible, hay que considerar también que es bastante recurrente cuando preguntan sobre las, digamos, rutas alternativas que usaron, ¿ya? Porque alguna vez también lo han preguntado, solo que en la separata también a veces no lo solemos poner. O sea, si bien el asiático viene de Asia a América por la zona de Bering, eh, y lo hizo cuando se estaba dando la glaciación, por eso es que el asiático pasa caminando por esa ruta, ¿no? Pasa caminando porque el lugar se había convertido en un puente de tierra. También es cierto que tiempos posteriores, ¿no? Después, hubo grupos que continuaron pasando y estos grupos que continuaron pasando ya no lo hicieron caminando, porque se supone que cuando la glaciación de Wisconsin termina, pues el agua del mar, ¿no? De esa zona comienza otra vez a subir. Por lo tanto, ese lugar que había sido un puente de tierra finalmente se cubre de agua. Entonces, al cubrirse de agua, ¿cuál es la forma en que tú puedas pasar, ¿no? De Asia a América? Pues con balsas, ¿no? Vas a utilizar barcos para poder pasar y en ese sentido, lo que puedes hacer es ayudarte con la presencia de islas que están ubicadas en esa parte de Bering. Estas islas como por ejemplo las islas Aleutianas, que son pequeñas islas que están ubicadas en esa zona de Bering, te van a permitir, o mejor dicho, le permitieron a estos grupos asiáticos que continuaron llegando a América, ¿no? Esas islas le permitieron hacer como un ¿no? Trasbordo para que pudieran movilizarse. O también se hace referencia a la corriente de Kuroshiwo, una corriente que, según los estudios, permitió a estos barcos, ¿no? Que cruzaban esta zona, les permitió pues el impulso, ¿no? Para que puedan llegar con éxito a América. Entonces, ya para, ¿no? Concluir con la teoría que muchas veces estas rutas alternas no son habladas o comentadas, y que también ha sido alguna vez pregunta, hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? No está en la separata, pero hay que tomar en cuenta que también estas islas aleutianas y la corriente del Kuroshibo también permitieron a los asiáticos movilizarse, ¿no? Movilizarse de Asia a América. Ya, entonces, creo que Y esto no, respecto, no, ya. Sí, dime. y respecto a la pregunta de de Mochica sobre su sociedad, es decir, usted dijo que la respuesta que yo había marcado que era la E estuvo mal porque era ambigua, dijo, o A porque ver. dijo, Yo aquí veo que has marcado la D, ¿o no? no, la E marqué. Ah, ya marcaste la E. Ah, ya, ya. Lo que pasa con la E es que para que sea cierta debería decir algo como esto. Debería decir los grupos campesinos o los campesinos se dedicaron a la agricultura usando técnicas como los canales de irrigación y los ejércitos se dedicaron a expandir el territorio, ¿no? Entonces ahí es bastante claro y preciso porque te dice que los campesinos hacían una cosa y los ejércitos hacían otra cosa. Pero en este caso te dice que la sociedad fue la que construyó centros ceremoniales y organizó ejércitos. Pero cuando te habla de la sociedad, es muy general la palabra, porque te deja en el aire el tema de qué parte de la sociedad se está refiriendo, pues, o sea, porque la sociedad es todo.
son la élite, son los que pescan, los ejércitos, son todos la sociedad. Entonces, ¿quién de esa sociedad es la que hizo los centros ceremoniales? Entonces, ahí queda muy general, la respuesta es muy general. Y si bien es cierto, no es mala la respuesta, o sea, no es negativa, ok, es correcta, pero el problema es que es muy general. Por eso es que la persona, el profesor que hizo esta pregunta, no la ha puesto como una respuesta correcta, sino como un distractor, bastante, digamos, eh, fuerte el distractor, ¿no? Porque hay otros distractores como la B que son más fáciles que tú los elimines, ¿no? Pero hay otros distractores que suelen ser más confusos como esta, que no deja de ser mala porque está bien, pero es muy general. En cambio, la D es bastante más específica, porque primero te da una afirmación al decirte que la sociedad es estratificada, lo cual arriba en la pregunta también te lo está adelantando, porque arriba dice que su sociedad fue compleja. Entonces, abajo te lo está repitiendo y además de repetírtelo, te está explicando por qué. Te dice que fue estratificada porque sus grupos se diferenciaban según el rol que cumplían dentro de la sociedad. Si yo soy pescador, ¿cuál es mi rol? Pescar. Si yo soy militar, ¿cuál es mi rol? La guerra. Ahora, ser un militar es de un rango más alto que ser pescador. Ser un campesino es de un rango menor a los otros, como ser un militar o un sacerdote. Entonces, por la función que tenías en la sociedad, pues vas a tener un estatus. Y habían grupos que tenían mayor estatus y otros que tenían menor estatus. ¿Y cómo sabías el estatus de cada grupo? Pues por el rol que cumplía cada persona, ¿no? Entonces, la D está bastante completa la respuesta y es correcta en todo lo que dice. Entonces, por eso es que se convierte en la respuesta correcta. Está bien, profesora, muchas gracias. Ya, hay algunas preguntas acá. Dice, los cambios físicos asociados al proceso de hominización contemplan el desarrollo de nuevas capacidades socioculturales para la protección y alimentación. En relación con dicho proceso determina el valor de verdad de las siguientes alternativas. Bueno, chicos, la hominización fue un proceso donde hay cambios que al hombre le permiten adaptarse a las condiciones climáticas del medio, ¿no? O sea, el hombre lo que hace es adaptarse frente a la complejidad y a lo difícil, ¿no? Del escenario en el que va a vivir, a la falta de comida, al frío, al calor, a la falta de agua. Entonces el hombre se adapta. Y como parte de esa adaptación, el hombre va moldando o va modificando digamos, su parte anatómica, su parte biológica, por ejemplo, para que el hombre pueda tomar las cosas, ¿no? Para que pueda coger los alimentos y también para que pueda manipular, ¿no? Los objetos, el hombre cambia la estructura de su mano, ya que el pulgar se hace oponible al resto de la mano. Entonces, ese es un cambio físico que el hombre lo hace para adaptarse y para poder sobrevivir. Lo mismo que la postura erecta. El hombre, el hábilis, por ejemplo, no andaba erguido. El hábilis andaba aún con la espalda, con la columna vertebral incompleta, como se le suele decir, ¿no? Entonces, cuando el erectus aparece, ¿no? Como especie, ya tiene la columna vertebral en forma de S, ¿no? Una columna vertebral que le permite andar erguido. Pero ¿por qué lo hizo, no? ¿Por qué el erectus pudo llegar a eso, no? También porque el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento constante en dos pies, ¿no? Hizo que su columna cada vez se fuera, ¿no? Erguiendo, y de esa manera llegó a andar de una manera erguida y de una manera pues total, o sea, siempre, o sea, erguido siempre, ¿no? No como los anteriores homínidos que tenían que alternar a veces, ¿no? El bipedismo con andar pues en cuatro pies, ¿no? Ya, a ver, ¿qué dice acá las alternativas? La primera alternativa respecto al proceso de hominización dice que hubo desarrollo de la organización social. Eso no puede ser, ¿no? No puede ser porque si hablamos de hominización,
estamos hablando de lo que es paleolítico. Entonces, la hominización se dio en el paleolítico. Ahí se dio paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Y en el paleolítico, la única forma de organización social es la banda, las bandas, ¿no? Es la única forma, no hay más. Ya después en el mesolítico aparecen los clanes y en el neolítico aparecen las tribus, que son bastante más grandes y que de ellas aparecen las ciudades en el cobre. Pero en el paleolítico mismo, desarrollo de organización social tampoco podría ser, porque solamente tenemos presencia de banda en donde todos los integrantes tenían un mismo tratamiento, nadie era más que nadie, no había una diferenciación eh, social, económica, o sea, no había nada de eso. Es la única diferencia que se solía dar dentro de una banda era pues según el sexo, o sea, ser mujer o ser hombre, ¿no? Macho o hembra, porque según el sexo se te asignaba una tarea propia, ¿no? De tu esfuerzo, ¿no? Una mujer recolectaba y los hombres cazaban, entonces era básicamente eso, pero muy incipiente, ¿no? Muy incipiente, o sea, como que mayor avance no había, porque si tuviéramos que hablar de desarrollo, tendríamos que decir que las bandas crecieron en tamaño o en número, que las bandas asumieron nuevas funciones, que en la banda se desarrollaron criterios de organización o esas cosas, pero no hubo nada de eso, ¿no? O sea, no hubo, por lo tanto, al parecer esta clave no podría encajar, ¿no? Como tal, como que no hubo un desarrollo de una organización social como tal. Ahora, hubo aumento de la capacidad craneana, eso es correcto, ¿no? Eso ya está bastante claro. La capacidad cerebral, la capacidad craneal creció y creció. Tenemos un habilis con una capacidad cerebral de 900 centímetros cúbicos. Tenemos un erectus con una capacidad craneal de 1200 centímetros cúbicos. Tenemos un homo neandertal con una capacidad craneal de 1600 centímetros cúbicos. Y tenemos al Homo sapiens con una capacidad craneal de 1600 a 1800 centímetros cúbicos. Entonces, claramente se ve que fue aumentando esa capacidad craneal, ¿ya? Hubo desarrollo del lenguaje simbólico. Lo que nosotros encontramos en el paleolítico medio, ¿ya? En el paleolítico medio, que ahí encontramos al neandertal, es lenguaje, sí, sí hay un lenguaje, pero no es un lenguaje simbólico, es un lenguaje articulado. O sea, ¿cómo es esto, no? Que el neandertal ya viene de un proceso de evolución que le permite tener pensamiento. O sea, el neandertal tiene una capacidad cerebral de 1600 centímetros cúbicos, que según dicen es igual que el nuestro, ¿no? Que el ser humano moderno actual. 1600 centímetros cúbicos. Entonces, en ese espacio, ¿no? En ese desarrollo craneal que tiene el neandertal, ya tiene pensamiento, ya tiene memoria, porque el neandertal tenía recuerdos, por ejemplo, tenía percepción, tenía estos procesos cognitivos. O sea, al tener pensamiento, el neandertal comienza a, pues, votar, o no votar no, sino a disponer de las primeras palabras, este, que configuran como lenguaje articulado, pues porque el lenguaje articulado son sonidos que tienen un significado. Por ejemplo, si yo te digo agua, lo primero que se escucha es que yo estoy haciendo un sonido, agua, o de repente otro sonido como zapato. Entonces tú sabes que es un sonido, sí, es un sonido, pero tiene un significado. Zapato, estoy hablando de algo que va en mi pie, o agua, que estoy hablando de algo que voy a beber. Entonces en tu cabeza se forma la idea, ¿sí o no? Yo te digo cuchara, en tu cabeza se forma la idea de una cuchara. Entonces estamos hablando de que es un lenguaje articulado, donde hay uso de estos sonidos, pero que tienen un significado. Entonces, eso sí, el neandertal lo tiene,
¿ya? Gracias al desarrollo del pensamiento, lo cual fue una consecuencia de su capacidad cerebral. Y además no olvidemos que el Neandertal, a diferencia del sapiens no, del habilis y del erectus, el Neandertal tiene ya desarrolladas las cuerdas vocales. Y esas cuerdas vocales lograron desarrollarse gracias al desarrollo del cuello. Y el cuello fue una consecuencia de la postura erguida. Y la postura erguida fue una consecuencia del bipedismo. Y el bipedismo es una forma de andar que viene desde el Australopithecus, pero que se perfecciona con el habilis, ¿ya? El habilis perfecciona el bipedismo. El Australopithecus básicamente era una marcha bípeda, que no es lo mismo que un bipedismo. Entonces, como pueden ver, una cosa llevó a la otra. Una adaptación permitió la adaptación de otros órganos del cuerpo. Entonces, hay lenguaje articulado, por lo tanto la 3 sería falsa, y hubo desarrollo de la postura erguida, eso también es correcto. ¿Ya? También es correcto, acabamos de mencionar que el primero a andar erguido fue el erectus y eso fue porque andaba con los dos pies, ¿no? El bipedismo. El bipedismo fue lo que permitió la postura erguida. Profesora, pero el habilis también andaba erguido. El habilis andaba erguido, pero recuerda de que para que la espalda o para que la columna vertebral se complete, pues es un proceso largo. O sea, imagínate, a ver, nada más imagínate con esto. Imagínate que nosotros éramos estos seres vivos que dentro de nuestra orden, nosotros tenemos esta familia, o sea, familia no, sino que pertenecemos a la misma orden que el simio, que el orangután y el chimpancé, porque todos somos de la orden de los primates. Y como clase, nosotros somos mamíferos y como familia somos homínidos. Entonces, al tener este tronco, ¿no? Esta taxonomía, pues entendemos que nosotros éramos seres vivos que guardábamos ese parentesco, ¿no? Con estas otras especies. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos em, descendientes indirectos, ¿no? Del chimpancé, del orangután y del gorila, porque somos descendientes indirectos, ¿ok? Indirectos. Si nosotros somos indirectos, entonces nosotros pues teníamos características parecidas a ellos, como por ejemplo la pequeña estatura, ¿no? Lucy, que fue un Australopithecus, Lucy medía nada más que 1 metro aproximadamente. Nosotros teníamos las extremidades superiores, ¿no? Las piernas las teníamos cortas, bastante cortas, así como los simios. ¿Has visto que los simios tienen las piernas bien cortas? ¿Qué es lo que los simios tienen más largo, las piernas o los brazos? Los brazos. Los brazos los tienen más largos. ¿Y esos brazos por qué son tan largos, profesora? Porque ellos se movilizan a través de los árboles. Entonces, para ir de una rama a otra rama de un árbol, necesitas brazos largos, fuertes y flexibles. Nosotros, ¿por qué no tenemos brazos largos, fuertes y flexibles? Porque nosotros no lo necesitamos, pues no necesitamos brazos largos, fuertes y flexibles porque nosotros no andamos colgados de una rama de un árbol. En cambio, los simios sí. Entonces, los simios tienen brazos largos y tienen piernas cortas. Y nosotros, cuando comenzamos nuestro proceso evolutivo, también teníamos brazos largos y piernas cortas. Entonces, imagínate cuando nosotros comenzamos a andar bípedos, imagínate pues tú a ver en tu cabecita que tienes brazos largos y que tienes piernas cortas. ¿Tú crees que vas a andar armónicamente como andamos el día de hoy? ¿Tú crees que te vas a poder balancear correctamente teniendo unos brazos tan largos con unas piernas tan cortas? No, no vas a poder caminar correctamente. Vas a movilizarte como lo hacen los simios, como lo hacen los chimpancés, que de una forma que se balancean de un lado para el otro, de un lado para el otro, de un lado para el otro. Así andaban, bueno, así andan los simios y nosotros también teníamos esa forma parecida de movilizarnos, pero esas características las fuimos perdiendo. ¿Por qué las fuimos perdiendo? Porque al andar bípedos, con el tiempo,
nuestros brazos se fueron recortando, porque ya andábamos en el suelo, nada más, ya no andábamos en las hojas de los árboles, andábamos en el suelo. Entonces nuestros brazos se fueron recortando y nuestras piernas también se fueron alargando y alargando. ¿Por qué? Porque repito que andábamos únicamente en el suelo. Entonces el Homo habilis tiene las piernas más largas y los brazos más cortos, pero el Erectus ya de manera definitiva tiene las piernas largas como las tenemos hoy en día nosotros y los brazos cortos como también la tenemos al día de hoy nosotros. Entonces, eso explica, ¿no? por qué asume esa postura erguida, ¿no? Gracias a que sus extremidades se acomodaron debido a que nos acostumbramos a una marcha totalmente bípeda o lo que se llama bipedismo, ¿no? Entonces, aquí las buenas serían la 2 y la 4, entonces sería la B de barco, ¿ya? La B de barco sería la clave, ¿no? Falso y verdadero. Y acá hay otra Profesora, pregunta. Sí, escucho. en la pregunta 77 que le mandé, me dio como clave la D como respuesta correcta. Entonces estaría mal la La D de clave dado, D. Ajá, sí. En el solucionario del examen también igual sería la D. la Entonces D de dado. ajá, dieron mal la clave. La, Mira, sí, porque mira, ¿cómo vas a negar de que haya aumento craneal? No se claro. puede negar eso. Ujú. Claro, qué raro. Yo creo que ha Sí, sido un error ahí porque esta pregunta está bastante directa, ¿no? Hay preguntas que a veces son un poco medios difíciles, como que se tranquean porque te ponen muchos distractores que son ambiguos, pero acá no hay ambigüedad, ¿no? Acá hay una afirmación. Hubo aumento en la capacidad craneal y eso es correcto porque sí hubo aumento, está en todas las separatas está igual. Y nos están preguntando por el proceso de la hominización. Entonces ya pues no le veo, ¿no? ¿Por qué forma se negaría una cosa que es verdadera y se aceptaría otra cosa que es falsa? El lenguaje simbólico no se menciona No, el lenguaje simbólico se dio desde siempre, ¿no? El hombre desde siempre hizo gestos, muecas, eso desde el Australopithecus, ¿no? Los gestos y las muecas y los sonidos, pero ya como parte de la hominización que tenemos al Neandertal, ya lo que viene es articulado, no viene simbólico. Entonces, yo creo que ha pasado eso. Esto es acá del 2023, primer examen del ciclo ordinario. No, entonces, sí, pues, ya, entonces nos quedamos con nuestra clave, nos quedamos con nuestra clave, porque si no, ya, no. gracias. Ujú. Y la otra pregunta dice, el espacio geográfico donde se desarrolló la civilización egipcia está atravesado por el río Nilo, el cual, gracias a la fértil franja de tierra que lo bordea, fue fundamental para el sustento de la población. A diferencia de los ríos de Mesopotamia, sus inundaciones eran graduales y predecibles y no requerían de grandes obras de irrigación. Esto tuvo como consecuencia que, en comparación con la civilización mesopotámica, la egipcia, ya los egipcios fueron bendecidos, ya bendecidos porque al tener al río Nilo, ellos lo tuvieron todo. Y sobre todo, y más aún, porque ellos estaban ubicados en una zona desértica. Entonces, al estar en un desierto, ¿no? Que es la zona del norte de África, donde están atravesados por el desierto de Nubia, el desierto de Libia, el desierto de Arabia, entonces todo desierto. De vivir ahí ya de por sí, ya tú piensas que va a ser un fracaso, pero el río Nilo les dio humedad, les dio para que por ahí pueda realizarse el transporte, las comunicaciones, para la pesca, ¿no? Para que se puedan bañar, o sea, les dio todo. Y sobre todo, les dio esa facultad de poder tener grandes cosechas. ¿Por qué grandes cosechas? Porque el río Nilo, además de ser un río largo, 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 ¿no? Que inclusive lo consideran como el río más largo de la humanidad. Claro, por ahí que vas a encontrar información que el río Amazonas es más largo porque el Amazonas tiene una naciente que si tú lo mides desde su
primera naciente pues le gana. Pero bueno, entonces el río Nilo es un río que les dio todo y el río Nilo tenía su ciclo, un ciclo que de manera muy recurrente se cumplía cada año. O sea, hubo tiempos en que el ciclo del río Nilo falló, eso sí, pero recurrentemente y siempre, casi siempre, el río Nilo tuvo un ciclo regular y anual, ¿no? Inundación, siembra y cosecha. Siempre fue así, inundación, siembra y cosecha. Entonces, los egipcios no tenían que hacer grandes esfuerzos para tener buenas cosechas, porque el río Nilo inundaba los valles, los dejaba fertilizados, y los egipcios solo tenían que remover la tierra y sembrar, esperar unos meses, cosechar y esperar a que el río Nilo otra vez vuelva a inundar los valles. Y así era año tras año. Por eso que a diferencia de otras culturas, los egipcios no tuvieron que implementar grandes obras de irrigación. Entonces vamos a decir aquí que como consecuencia, la cultura egipcia fue más rural, con pequeños pueblos a lo largo del río Nilo, fue más rural. Sí, y no, o sea, porque si vemos los valles del río Nilo, donde hay más tierras cultivables es en la parte norte, donde el río Nilo desemboca en forma de delta al Mediterráneo. Ahí hay grandes valles, pero si te vas a la parte del Alto Egipto, que es la parte sur, ahí no hay buenos valles, porque son estrechos, básicamente. Entonces, sí fue rural, pero decir más rural no exactamente, ¿no? Y con pequeños pueblos. Eso de pequeños pueblos caería bien para sus etapas primitivas, ¿no? Para sus etapas legendarias, donde destacaban los gnomos. Pero ya después, cuando los egipcios avanzan en su historia, llegamos al Imperio Medio Tebano o al Imperio Nuevo, más que pequeños pueblos, se desarrollaron grandes ciudades, ¿no? Entonces, la pregunta uno como que no parece ser correcta, pero vamos a ver. Conformó ciudades fortificadas a lo largo del río Nilo. Eso sí, recuerden que los egipcios fueron atacados, sí fueron atacados por muchos pueblos, pero de repente el estar ubicados en esta zona desértica, a ellos les dio la ventaja de tener como, como una especie de barrera natural. Bueno, eso es lo que dicen los textos, ¿no? Que la ubicación que ellos tuvieron, ¿no? Les permitió como una barrera natural contra los ataques. Entonces, eso explica por qué los egipcios lograron desarrollarse pues por más de 3.000 años, ¿no? Lograron sobrevivir a muchos ataques, claro que sí, pero también su ubicación geográfica les dio como una ventaja. Ahora, también es importante destacar que sus ciudades fueron fortificadas, son ciudades protegidas, son ciudades con estos, con construcciones que le van a permitir tener esta protección, ¿no? Entonces, eso sí es correcto, ¿no? Las ciudades egipcias fueron fortificadas para prevenir los ataques de los pueblos enemigos, además de la ventaja natural que fue el vivir en el desierto, ¿no? Que eso fue bueno para ellos porque permitió que sus enemigos tuvieran menos éxito cuando los atacaban. No requirió de una fuerte intervención del Estado en el agro. Sí, podríamos decir que sí, pues porque sí hemos dicho que el río Nilo fue todo, que les dio el limo, que siempre se inundó los valles. Sí hemos dicho todo eso, entonces por ende, también podríamos decir que no fue tanta la inversión que el Estado egipcio hizo en el agro, porque si fuera mucha inversión, sería pues hablar de canales de irrigación. Y los egipcios no lo tuvieron, porque en la premisa de la pregunta dice que no requirieron de grandes obras, por lo tanto se deduce que tampoco no hubo una gran inversión, ¿no? Estatal, ¿no? Necesitó de un gran número de esclavos para la agricultura. Bueno, esta respuesta de que lo que pasa es que hay una contradicción, ¿no? Dice gran número de esclavos para la agricultura. Em,
Se supone que no serían esclavos, ¿no? Se supone que serían campesinos, pero esos campesinos también puede ser que han sido esclavizados. Por ejemplo, cuando se menciona a los hebreos que eran esclavos de Egipto por mucho tiempo, hasta que la Biblia dice que Moisés los liberó, esos esclavos hebreos, porque eran esclavos, ellos trabajaban principalmente las tierras o las construcciones, ¿no? Los grandes pirámides y templos, los esclavos lo construían y quienes no construían trabajaban cosechando, cultivando. Entonces, acá está medio, ¿no? Pero como, mira, yo más lo rechazaría porque como las preguntas a veces tratan de engañarte, yo lo rechazaría porque la respuesta correcta debería decir tuvieron un gran número de esclavos producto de sus conquistas o tuvieron muchos campesinos para la agricultura. Entonces, pero esclavos para la agricultura suena medio, o sea, mal, ¿no? Suena mal, parece incorrecto. Entonces, si vemos que la 4 es incorrecto, la 3 es incorrecto, entonces nos quedaríamos con la uno y con la 2. O simplemente nos quedaríamos con la 2, ya que pues la uno decíamos que eso de que es más rural con pequeños pueblos como que para sus etapas primitivas. Pero vemos que no hay clave, ¿no? La clave acá han puesto 3 o 1 y 3. Ujú. Mm. Ah, no, 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 no. No, está bien, está bien. Nos quedamos con la 2 y con la 3, pues habíamos dicho que la 3 era correcta y que la 2 también era correcta, entonces estamos equivocando. Dijimos que la 2 es correcta y que la 3 es correcta. Entonces sería la A, la 2 y la 3. Ciudades fortificadas, sí, eso es correcto. Y también no requirieron una fuerte intervención en el agro, también es correcto. Lo que es falso es que los esclavos se dedican a la agricultura, eso es falso, no tiene sentido y que sea más rural tampoco, porque Egipto también fue rural, también se dedicó a la pesca, se dedicó al comercio, se dedicó a la ganadería, se dedicaron a todos los egipcios. Básicamente agro hubo en la parte norte, pero en la parte centro y sur no hubo tanto agro, porque el lugar fue más montañoso. Bueno, entonces la 2 y la 3 la A. Y creo que no hay más preguntas por aquí. A menos que tengan una pregunta más, chicos. No sé. ¿Los escucho? Ah, ya, entonces si no hay preguntas o hasta que tengan preguntas, voy a desarrollar la separata porque estaba hablando de la separata de la semana 6 y en lo que nos queda de tiempo vamos a hablar de los incas. A ver, vamos a volver al PPT. Aquí los incas. Ya, chicos, siempre que yo explico de los incas, lo primero que hago es tratar de aclarar que hablar de los incas no es muy sencillo. No es muy sencillo porque, a ver, les comento. Ya todos sabemos que los incas fueron un pueblo muy grande, muy espectacular, ¿no? Con muchas cosas interesantes y admirables, pero que no desarrollaron escritura. Los incas no desarrollaron escritura. Si tú quieres decir los quipus, es una opción, pero no es como decía al principio con la pregunta de la teoría asiática, no es unánime. Algunos dicen que sí, que fue un sistema de contabilidad, ¿no? Pero otros no lo aceptan. Entonces, en conclusión, no hubo escritura. Todo lo transmitían de manera oral. Entonces, ¿cómo es que sabemos de los incas al día de hoy nosotros? Porque nosotros sabemos un montón de cosas de los incas, ¿sí o no? ¿Qué comían, cómo se vestían, sus dioses, todo sabemos de ellos. ¿Cómo es que sabemos? Bueno, sabemos por sus leyendas orales, ahí tenemos una primera opción, pero sobre todo lo sabemos por las crónicas. ¿Qué son las crónicas? Las crónicas son escritos hechos por los españoles cuando llegaron a América. Esos escritos, pues, fueron hechos porque tú sabes que los españoles, un ratito,
Ajá. Ratito, chico. Creo que estoy bien. Estoy en un lugar con aire acondicionado y estoy viendo si está bien porque siento frío, pero está bien, ya. Entonces les decía que cuando los españoles llegan a América, lo cual tú ya sabes que eso ocurrió desde que se descubrió América por Colón, entonces los españoles vienen en búsqueda de riquezas. Ellos vienen a buscar fama, buscar aventura y también riquezas, oro y plata. Entonces, al llegar acá, ellos escuchan a los habitantes indígenas pues hablar, ¿no? Y aquí se hablaban muchas lenguas que hoy en día han desaparecido, muchos de ellos desaparecieron, ¿no? El cauquil, el uro, ¿no? Desaparecieron. Entonces, los españoles al escuchar hablar a los indígenas van a comenzar a tomar apuntes de todo lo que escuchaban. Pero acá hay un problema, que no siempre van a poder entender bien lo que los indígenas hablaban, porque número uno, el idioma se convierte en una barrera. Yo hablo español y el indígena habla otro idioma. Entonces yo lo voy a entender, sí, porque al llegar aquí yo voy a hablar con ellos, cada vez los voy a entender más y más, ¿no? Pero nunca va a ser igual. Entonces el idioma va a ser un obstáculo de entendimiento. Entonces los españoles van a escribir, sí, sí van a escribir lo que entienden, pero no siempre lo que entiendan será lo que realmente el indígena quería transmitir. De repente en esa interacción vamos a observar que no hay un completo entendimiento, ¿no? Ahora, por otro lado, el español tiene una forma de pensar y el indígena tiene otra forma muy distinta porque tú ya sabes que, por ejemplo, en el aspecto del tiempo, nosotros manejábamos un tiempo circular como un eterno retorno, pero para los españoles el tiempo era lineal, o sea, cuando los españoles te contaban algo, te hablaban de un inicio, de un final, de un antes y un después. En cambio, para los incas no existe el antes, no existe el después, porque no conciben el tiempo de esa manera. Entonces, eso nada más que te lleve a darte cuenta de que hay una falta de entendimiento ya de tipo cultural por todo un aparato o todo o sea, un conjunto de patrones culturales que no encajan, pues. Entonces, ese es un problema también. Y lo otro es que los españoles que vienen acá vienen con misiones, ¿no? Misiones de servir a la corona española. Y por lo tanto, todo lo que aquí se escribía era enviado a España para noticia o para informar al rey. Yo te pregunto, ¿tú crees que los españoles que estaban acá van a querer enviar al rey información que sea negativa, información alarmante, información que sea pues contraria a lo que le interesaba al rey? La respuesta es no. Los españoles no van a querer enviar información así porque los perjudicaría a ellos mismos también, pues. Por ejemplo, ¿tú crees que los españoles van a mandarle al rey de España información donde digan, bueno, Su Majestad, ¿no? Excelentísimo, acá informándole que en 50 años hemos matado al 70% de la población? No van a querer enviar ese tipo de información, pues, no lo van a hacer. Entonces, la barrera del idioma, la diferencia de pensamiento, ¿no? Y los intereses que estaban puestos en juego, hizo que las crónicas que se escribieron no siempre fueran una real, digamos, interpretación de las cosas acá. Por eso que hoy en día hay varias versiones acerca de los incas. Hay historiadores que hablan de que los incas fueron 13, otros dicen que fueron 14. Hay historiadores que hablan de la leyenda de mamá de los hermanos Sayar de una manera, otros lo entienden de otra manera. Hay historiadores que dicen que las panacas fueron 10, otros dicen que las panacas fueron 11. Entonces, hay diferentes versiones y eso es lo que queremos llegar para que entiendas que al hablar de los incas tiene esa característica, ese problema, por así decirlo. Ahora, los incas solamente fueron los cusqueños, porque eso también es otro problema que a veces no se entiende bien.
se piensa que los incas fueron toditos. ¿Quiénes son todos? Los 10 millones de habitantes del Tahuantinsuyo, porque eso es lo que dicen, ¿no? Que el Tahuantinsuyo estuvo formado por 10 millones de habitantes. Y piensan que los incas fueron los 10 millones de habitantes, pero eso es falso, pues. Falso, falso, falso. Los incas solamente fueron los cusqueños, o sea, los que habitaban el Cusco. Entonces, profesora, ¿el resto qué son? El resto son pueblos sometidos por los incas. Eso es, así de simple. ¿Por qué crees tú que cuando llegan los españoles, muchos de estos pueblos, en lugar de proteger a los incas, se unieron a los españoles? ¿Por qué crees? ¿Acaso crees tú que si todos esos millones de habitantes hubiesen sido parte del incanato, tú crees que se hubieran ido con los incas? No, pues no se hubieran ido con los españoles. ¿Por qué no, profesora? Porque se supone que eran un solo pueblo, una sola familia. Entonces se hubieran protegido, lo más normal, lo más común, lo más obvio. Pero como no eran parte de los incas, entonces no tenían ningún tipo de lazo. Al contrario, muchos de esos pueblos vivían muy enojados, con ganas de rebelarse y de separarse del dominio inca. Entonces, para esos pueblos, la llegada de los españoles fue como, pues, providencial, porque ellos pensaron que uniéndose a los españoles podrían obtener ventajas, ¿no? Ventajas para recobrar su libertad. En algunos de los casos, ¿no? Sí pasó eso, pero en la mayoría de los casos no. ¿Por qué? Porque muchos de esos pueblos que ayudaron a los españoles nunca se les dio, pues, ningún tipo de consideración, trato o ventaja, ¿no? Al final, cuando se logró la conquista del Tahuantinsuyo, todos los pueblos fueron tratados de la misma manera, salvo excepciones como el pueblo de los Huancas, los cuales sí brindaron un apoyo especial a los españoles, por lo cual tuvieron privilegios, ¿no? Hasta tiempos muy posteriores. Pero si no, pues no, no fue así, ¿no? Todos esos pueblos al final fueron conquistados y todos sometidos a la voluntad de los españoles. Entonces el incanato conformado por 10 millones de habitantes, pero ya sabemos que no todos fueron pues incas, sino solamente los cusqueños. En cuanto a la ubicación, el incanato va a estar ubicado en la parte central occidental de América del Sur. La capital va a estar ubicada en el Cusco, considerado por los incas como el ombligo del mundo. Y en cuanto a los límites, los incas llegan hasta Colombia, en la zona del Pasto, llegan hasta la parte del ese es el límite con la selva, en la parte del sur con el Biobío, ¿no? En Chile, y la parte sur este con Argentina, con la parte de Argentina. Entonces son sus límites máximos alcanzados, ¿ya? En el gobierno de Huayna Cápac, ¿ya? Huayna Cápac fue el que logró las máximas, bueno, las máximas conquistas no, sino la máxima expansión, ¿ya? Porque las máximas conquistas lo logró Pachacútec junto con Tupac Yupanqui. Ellos lograron las mayores conquistas. En cuanto a las características, el incanato estuvo conformado por una gran cantidad de pueblos, como podemos ver hasta el norte, ¿no? Con Colombia. Ahí encontramos a los pastos, ¿no? A los diaguitas, entre otros. También llegaron hasta la parte de Chile, por ejemplo, ¿no? Y sus ciudades fueron llamadas yactas. La red vial fue conocida como el Capacñán. El maestro era llamado Amauta, el poeta era llamado Arabicus, el sacerdote era conocido como el Huilac Humo, y bueno, había toda una serie de denominaciones, ¿no? Para algunas autoridades o personajes claves del Tahuantinsuyo. También el Tahuantinsuyo nos hace referencia a los cuatro suyos: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. El suyo más grande, como puedes ver en la imagen, es el Collasuyo. Es el más grande y su importancia radica en la ganadería. El suyo que le sigue en tamaño es el Chinchaysuyo, que está al norte, y tiene la mayor población, ¿no? Tenía la mayor población y por lo tanto la mayor mano de obra también y las mejores tierras agrícolas. Luego tenemos el Antisuyo, que está para la parte
de la selva, ¿no? De ceja de selva, y de ahí, por ejemplo, se va a obtener la coca, ¿no? Como alimento muy valorado por los incas. Y la parte del Condisuyo, que es la parte que está más hacia la costa, y es una zona especialmente buena para la pesca. En el caso del origen de los incas, bueno, el origen no, a ver, vamos a ver quién entramos acá, nos saltamos. Aquí, ya. En cuanto al origen de los incas, hay que tomar en cuenta que se habla de las leyendas, la leyenda de los hermanos Sayar y la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. A ver, respecto a la leyenda de los hermanos Sayar, hay varias versiones que cuentan esta historia, ¿no? Varias versiones. Por ejemplo, una de estas versiones es la de Juan de Betanzos, un cronista, ¿no? Un cronista que escribió una obra llamada Suma y Narración de los Incas, y en esta crónica, ¿no? En esta obra, Juan de Betanzos habla o cuenta la leyenda de los hermanos Sayar. Vamos a basarnos, así como brevemente, de esa versión para explicar de qué se trata esta leyenda. Aunque te repito que son varias versiones que se cuentan acerca de la leyenda, ¿ya? Son varias versiones. A ver, por ejemplo, la versión de Juan de Betanzos dice lo siguiente. Del Cerro Tamputoco, identificado como el Cerro de las Tres Ventanas, salieron 4 hermanos: Ayaruchu, Ayarauca, Ayarcachi y Ayarmanco. Los 4 hermanos salieron con sus respectivas esposas, ¿ya? Y la misión que tenían era de poblar, más poblar la tierra era pues civilizar a la gente, ¿no? Fundando un reino. Entonces comenzaron el camino, ¿no? El trayecto. Y Ayarmanco, bueno, no, Ayarcachi era tan bueno con la onda, ¿no? Tenía tantas habilidades que sus hermanos sintieron envidia de él y con engaños lo regresaron a la cueva, le cerraron la entrada y lo dejaron ahí encerrado, ¿no? Con una clara intención de que ahí pues muriera. Ayarcachi logró salir de la cueva convertido en un águila, ¿no? Un ave. Bueno, un águila no un ave. Voló posándose frente a sus hermanos, los maldijo y se convirtió en piedra. Esa maldición parece que es lo que explica lo que viene después, ¿no? Porque tanto Ayarauca como Ayarucho también se convierten en piedra. Y ya para ese momento, Ayarmanco, que ahora se ha convertido en Manco Cápac, va a poder llegar ¿no? a fundar esta ciudad donde ellos van a establecerse. Entonces, en esta versión de los hermanos Sayar, este personaje llamado Ayarmanco o Manco Cápac es el fundador, ¿ya? Es el fundador. Ahora, la otra versión, la de la pareja, ¿no? Manco Cápac y Mama Ocllo, habla del mismo personaje Ayarmanco, ¿no? Es el mismo personaje, Ayarmanco, o si quieres, llámalo Manco Cápac. Este personaje junto a su esposa Mama Ocllo van a ser sumergidos al lago Titicaca por su padre, el dios Inti, y van a ser sumergidos para que sean purificados. Una vez que salen del lago Titicaca, tienen una misión. La misión es fundar un reino donde ellos puedan, ¿no? Establecerse. A ver, un minutito, por favor. Ya, entonces van a establecer con la idea de establecer un reino y salen, ¿no? Del lago Titicaca y se van en dirección noreste y llegan hasta el Cerro Guanacaure. Estamos hablando del Cerro Guanacaure ubicado en el Cusco. Y ahí Manco Cápac y Mama Ocllo se establecen y llaman a las personas, ¿no? Manco Cápac a los hombres, Mama Ocllo a las mujeres, para enseñarles lo que es la civilidad, ¿no? O sea, cazar, pescar, tejer, cocinar.
y ese tipo de cosas. Bueno, como podemos ver, estas versiones legendarias son narradas por ellos mismos para explicar un origen divino y de esa manera poder presentarse ante el resto como los hijos del dios Sol, el Inti. O sea, estas leyendas habrían servido como mecanismos disuasorios para poder presentarse como superiores al resto de los pueblos. Pero también hay que tomar en cuenta que las leyendas tienen algunos aspectos que son como históricos. Por ejemplo, mira, aparte de la versión legendaria, hay otra versión histórica que la cuenta Valdemar Espinosa. Valdemar Espinosa dice que los incas proceden de la cultura puquina. La cultura puquina es aquella cultura que más tarde ha sido estudiada y se le reconoce como Tiahuanaco. Entonces, los Puquina o Tiahuanaco, que viene siendo como lo mismo, ellos van a llegar o van a partir de la zona del altiplano y van a llegar al Cusco. ¿Y por qué? ¿No? Tú te preguntarás por qué. Pues porque los Puquinas fueron atacados por los Aymaras. Entonces, producto de este ataque, los Puquinas van a salir huyendo. Y en ese proceso de huida llegaron al Cusco. Entonces, como conclusión, según Valdemar Espinosa, los Puquinas son los que van eh, a fundar la etnia inca. Entonces, los incas proceden de los Puquinas. Como podemos ver, hay cosas que se repiten en la versión legendaria y en la versión histórica. La versión histórica dice que los incas vienen de los Tiahuanaco y nosotros sabemos que los Tiahuanacos se ubicaron en el altiplano, ¿no? En el altiplano, ahí alrededor del lago Titicaca. Y la leyenda de Maogyo y Manco Cápac dice que ellos salían del lago Titicaca, que también está en el altiplano. Entonces, ese es un aspecto que se repite. Otro aspecto que se repite es que, pues, los Manco Cápac y Maogyo, cuando llegan al Cusco, encuentran que el lugar estaba poblado por otros pueblos, ¿no? Como los Ayamacas, por ejemplo. Entonces, cuando Manco Cápac y Maogyo llegan, Maogyo llama a las mujeres y Manco Cápac llama a los hombres. Entonces, ahí hay una evidencia de que el Cusco ya estaba habitado. Y en la versión histórica se cuenta lo mismo, que el Cusco estaba habitado, ¿ya? Entonces son cosas que coinciden en ambos relatos. Respecto a las fases históricas, la fase regional es aquella fase en donde vamos a ver que comienza con el primer Inca Manco Cápac y termina con el Inca Huiracocha. Pues estamos hablando de los primeros 8 incas, ¿no? De la lista oficial que tiene 13 incas. De los 13 incas, los 8 primeros, ¿no? Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca y Huiracocha, proceden de esta etapa regional. Y estos incas, desde Manco Cápac, ¿no? Como vemos, esta fase regional comienza cuando Manco Cápac llega al Cusco. Cuando Manco Cápac llega al Cusco, hay un problema, pues lo que estábamos diciendo, que el lugar estaba poblado por diferentes señoríos, como los Poques, los Lares, los Alcahuiza, los Antasayac, los Aguacera, los Ayamacas. Eran una gran cantidad de pueblos que estaban, ¿no? establecidos en el Cusco y los incas van a tener que enfrentarse a ellos, ¿no? Van a tener que enfrentarse a ellos para poder, pues, de alguna manera definir, ¿no? Quién va a tener el control del Cusco, quién va a establecerse en el Cusco. Y después de hacer alianzas o también enfrentamientos o matrimonios, ¿no? Los incas van a poder, pues, consolidar su poder en el Cusco. Pues, toda esta etapa regional que comprende a los primeros 8 incas, ¿no? Tiene que ver con desde la fundación del Cusco hasta
la consolidación de los incas dentro del Cusco. Ahora bien, ¿cómo termina esta etapa regional? La etapa regional va a terminar cuando los incas se enfrentan a un pueblo que está ubicado en Ayacucho. Estamos hablando de los chancas. Los chancas eran un pueblo guerrero ubicado en la zona de la Sierra Sur, que se caracterizaron por sus maneras, pues, ¿no? Feroces de combatir y se convierten en enemigos de los incas, de tal manera que se desarrolla una guerra entre ellos. Como parte de esta guerra, los incas son derrotados por los chancas. Entonces, en ese momento, el inca Huiracocha, que fue el inca derrotado, decide dejar todo y escapar del Cusco, lo cual hubiera sido el final de toda la historia, porque los chancas hubiesen penetrado en el Cusco y sometiéndolo totalmente. Pero en realidad las cosas no salen así porque uno de los hijos de Huiracocha, Cusi Yupanqui, logra organizar la resistencia y derrota a los chancas en la batalla de Yaguarpampa. Esta derrota de los chancas o este triunfo de los incas marca el final de la etapa regional y el inicio de la etapa imperial. Entonces, este joven Cusi Yupanqui, vencedor de los chancas, ahora se convierte en Pachacútec, que se traduce como la persona con quien inicia una nueva era. De Pachacútec hasta Atahualpa tenemos a los 5 incas imperiales: Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Entonces tenemos estos 5 incas imperiales con los cuales el Cusco creció, o sea, mejor dicho, los incas comenzaron a crecer y a expandirse fuera del Cusco, llegando por el centro, norte, centro, entonces por todas partes, ¿sí? Esa fue la etapa en la que comienza la expansión de los incas. Quien logra las mayores conquistas es Pachacútec con su hijo Tupac Yupanqui. Y el que logra la mayor expansión territorial es Huayna Cápac. Ahora bien, hay que tomar en cuenta también que dentro de los 13 incas, ¿no? De eso es lo que esta lista de los 13 incas conocida como el Cápac Cuna. Dentro del Cápac Cuna hay un inca que algunos historiadores dicen que no debería ser considerado como tal. ¿Por qué? Porque nunca se puso en la cabeza la mascaipacha, ¿no? Esta pieza, este adorno, esta corona que los incas se ponían en el momento de la ceremonia de coronación. Atahualpa nunca la usó porque no hubo tiempo. Entonces, por ese motivo algunos dicen que no debería ser considerado. Otra cosa también importante es que de los 13 incas, los 5 primeros pertenecen al Urin-Cusco y los 8 restantes pertenecen al Hanan-Cusco, o sea, Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui pertenecen al Urin-Cusco. Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha y los 5 incas imperiales pertenecen al Hanan Cusco. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver con la llegada o la presencia de la figura del sumo sacerdote. Los incas del Urin Cusco fueron incas que lograron tener en sus manos todos los poderes, tanto el militar como el civil, el religioso, el administrativo, ¿no? Todos los poderes lograron concentrarlos en sus manos los incas del Urin Cusco, mientras que los incas del Hanan Cusco son incas que ya no tendrán el poder religioso, porque ese poder religioso pasará a manos de un nuevo inca, el Huilac Humo. Bueno, no es un inca, sino es el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, el Huilac Humo, para empezar, es de la nobleza inca.
es de la más alta nobleza inca porque pertenece a la nobleza de sangre, o sea, es de la familia del inca. Quizás su hermano, su tío, ¿no? Una persona que es muy cercana al inca. Ahora, este Huilac Humo se encarga de la ceremonia, se encarga de los rituales, todo lo que se relaciona con la religión, lo cual tiene muchísima importancia. Entonces, podríamos resumir que el Huilac Humo fue tan poderoso como el Inca, pero solamente en los aspectos religiosos, ¿ya? Solamente en los aspectos religiosos, y los incas del Hanan Cusco ya no se, pues, dedicaban o no tenían que ver con funciones de tipo religiosas. Por otro lado, tenemos esta guerra civil que se dio entre los hermanos, ¿no? Huáscar y Atahualpa. Bueno, esa guerra civil es bastante conocida, comentada, bastante polémica, pero no fue la única que se desarrolló en el incanato. En el incanato se desarrollaron muchas guerras en los momentos de la elección de los nuevos incas. ¿Por qué? Lo que va a pasar acá es lo siguiente. En el incanato, pues el inca, el Zapa Inca, tenía varios hijos, ¿no? En cada una de sus esposas. Aunque el favorito para tener la corona era su hijo oficial, ¿no? Con la Colla, que era su esposa oficial. Entonces, este hijo, el favorito, era pues el hijo del Inca con la Colla. Pero como el Inca tenía más hijos varones en otras esposas secundarias que eran pues princesas, estos hijos también podían reclamar el derecho a ocupar la corona. ¿Por qué? Porque estos hijos reclamaban ser mejores que el heredero que anunciado, como el famoso Auqui, ¿no? El Auqui que era el heredero que había sido elegido. Entonces estos hijos decían ser igual o mejores. Y es que en el incanato lo que va a pasar es que se da mucha importancia al tema del valor, del heroísmo, de la fortaleza, del coraje. O sea, un inca tenía que reunir todo eso para que pueda asumir el trono con verdadero ahínco y sea pues bastante efectivo en su gobierno. Entonces los incas, o mejor dicho, estas cualidades eran valoradas y los hijos de las esposas secundarias reclamaban el derecho a gobernar porque decían que también tenían esas cualidades. Entonces, cada vez que se elegía a un nuevo inca, siempre se daban enfrentamientos. Enfrentamientos porque, como repito, estos candidatos o estos hijos del inca, pues reclamaban el derecho al trono. Ahora, siempre esto tuvo detrás el interés de las panacas, o sea, estas familias nobles siempre fueron las más interesadas en que sus candidatos fueran elegidos como los nuevos incas. Y eso, pues, obviamente por un tema de poder, ¿no? Por un tema de interés político. Entonces, para concluir esta parte, pues, esta idea de las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa no fue la primera vez, ¿no? que habría ocurrido con ellos. Siempre en realidad ocurrió, solo que no tenemos mayores evidencias, ¿no? O no se polemiza tanto respecto a ello. A ver, vamos a ver aquí la parte social. Respecto a la parte social, ¿no? Para terminar con esto, aquí vamos a terminar. En la parte social vemos que hay una sociedad estratificada, bastante compleja también se podría decir, donde vamos a diferenciar dos sectores, la nobleza y abajo el pueblo. Bueno, el Zapa Inca, junto con su esposa, estaban arriba de todos, ¿no? El Zapa Inca está arriba también de la nobleza. Respecto a la nobleza, estamos hablando de un grupo que está dividido en tres. Hay una nobleza de sangre, hay una nobleza de privilegio y hay una nobleza advenediza. De estos tres tipos de nobleza, la más importante es la nobleza de sangre, conocidas como las panacas. La panaca es la familia del Inca, o sea, su madre,
sus hermanos, primos, tíos, sus suegros, sus cuñados, o sea, toda su familia, que puede ser muy abundante, ¿no? Pueden ser 100 personas o pueden ser más. Entonces, toda esta familia del Inca de sangre, pues ellos conforman su panaca. Como panaca del Inca, esta familia no mita, no tiene que someterse a otro tipo de actividades, sino más bien viven en grandes viviendas con sirvientes y tienen una vida privilegiada, ¿no? De estas panacas se eligen a los funcionarios, de estas panacas también se elige al sumo sacerdote. Entonces, toda la vida política está concentrada o está pues en manos de ellos, que son los privilegiados. No todos los incas tuvieron panaca. Bueno, vamos con los que no tuvieron. Los que no tuvieron panaca fueron Atahualpa y Huáscar, porque se supone que para tener una panaca tienes que casarte, tienes que tener hijos, ¿no? Entonces ahí se forma tu panaca. Pero si no te has casado, no has tenido hijos, entonces no hay panaca que dejes. Y como todos sabemos, Atahualpa y Huáscar nunca se casaron, nunca pasó, o sea, eso con ellos. Por lo tanto, ellos no tuvieron panacas. Las panacas más poderosas del incanato, según mencionan, fue la de Pachacútec y la de Huayna Cápac, ¿no? Fueron las panacas más importantes y más fuertes. Ahora, acá también hay una especie de, de truco, o sea, o de, mejor dicho, de algo que hay que mencionar. Eh, el Inca, su panaca son su familia, ¿no? Sus hijos, su esposa, todos son su familia. Pero hay un personaje de la familia del Inca que no es parte de su panaca. Y este personaje es el príncipe heredero, el Auqui. El Auqui no pertenece a la panaca del Inca porque se supone que el Auqui va a tener su propia panaca, pues, porque el Auqui va a ser el nuevo Inca, entonces él tendrá su propia panaca. Entonces, el Auqui no pertenece a la panaca del Inca. Ahora, por otro lado, en el incanato existe un correinado, o sea, desde muchos, o sea, desde que eran pequeños, o ya desde que el Inca tomaba el poder, al poco tiempo ya se buscaba quién iba a ser su sucesor, de una manera muy temprana, ¿no? Ya se tenía que buscar quién va a ser el sucesor del Inca. ¿Por qué? Porque el Inca podía pues morir en cualquier momento, se podría decir. Y además, porque ese Auqui heredero, el día que tome la corona, tiene que tener pues conocimientos, habilidades, que lo hagan un buen gobernante. Y eso no se va a obtener así nada más. Eso se va a obtener con la experiencia, con esta práctica, ¿no? De participar en las guerras, en la toma de decisiones. Entonces, el Auqui heredero es la persona que lo eligen desde mucho tiempo antes que sea coronado y tiene que estar siempre con el Inca en las batallas, ¿no? En las decisiones, en las conquistas, tiene que estar siempre el Auqui heredero. Entonces, a eso se le llamaba en el incanato el correinado y una evidencia muy clara de eso, ¿no? La más conocida es la de Pachacute con Tupac Yupanqui, ya que todos sabemos aquí que ambos fueron los que lograron las mayores conquistas para el virreinato, no, para el incanato. Bien, entonces aquí tenemos la nobleza entonces de sangre, son las panacas. Luego tenemos la nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio está conformada por aquellos habitantes que han hecho algún mérito y por eso el Inca los ha premiado ascendiéndolos de estatus. De repente era una acya, ¿no? O un chasqui que han hecho algún tipo de acción o de mérito y el Inca, y solamente el Inca, ha tenido la facultad y los ha subido de rango. Entonces, habían militares, habían sacerdotes, agyas, chasquis, que eran subidos al rango de nobleza de privilegio. Y finalmente la nobleza advenediza. La nobleza advenediza está conformada por los señores, por los gobernantes y por los curacas de los distintos pueblos
que estaban sometidos a los incas. Por ejemplo, Minchacaman, que fue el último gobernante chimú, Minchacaman, al ser sometido por los incas, él no perdió sus poderes o sus facultades como gobernante ante su pueblo. Minchacaman siguió siendo el gobernante. Minchacaman continuó, pues, ante el ojo de sus súbditos, siendo el rey. Pero ahora Minchacaman, pues, al ser, ¿no?, derrotado por los incas, tuvo que someterse al poder de ellos. Pero como tal, Minchacaman nunca perdió sus privilegios, siguió siendo gobernante para su reino. Y por eso, pues, Minchacaman pasó a formar parte de la nobleza provincial del incanato. Entonces, él también era parte de la nobleza, pero de tipo provincial. Entonces ahí tienes a los señores, tienes a los gobernantes o curacas de los distintos pueblos que fueron conformando el Cusco, o el Cusco no, el incanato. Debajo en el pueblo tenemos a los Hatunrunas. Los Hatunrunas o simplemente los runas son los hombres y mujeres del incanato. Adultos, ¿no? Son adultos, hombres y mujeres, que van a estar organizados en ayllus y de los cuales se van a seleccionar a los elegidos para formar parte de los chasquis o de las agyas o de los midmas. Los chasquis son aquellos jovencitos que por sus habilidades han sido convertidos en parte del sistema de mensajería de correos, que eran los chasquis. Los chasquis eran un sistema para trasladar mensajes o encargos por todo el Capañán, ¿no? Por todo el Capañán, y su misión fue muy importante, porque si eran eficientes y rápidos, podían detener hasta una guerra. Así que los chasquis pues tuvieron un papel principal, ¿no? En el tema de la comunicación, en el tema de pues llevar noticias, y eran muy rápidos porque la idea es que las noticias llegaran en los tiempos más rápidos posible en todo el virreinato. Recordemos que los chasquis van a recorrer el Capañán en un sistema de postas, o sea, un chasqui recorre un tramo, luego le entrega el mensaje a otro chasqui y así van avanzando en forma de postas, ¿no? Recorriendo diferentes tramos para que puedan ser lo suficientemente rápidos y eficientes de llevar los mensajes por todo el imperio. Bueno, por otro lado tenemos a las ayllus, que son mujeres que desde muy jovencitas eran sacadas de su ayllu para ser llevadas al Agyaguasi. El Agyaguasi era la casa de las escogidas, en donde unas mujeres mayores, que eran las mamaconas, se encargaban de enseñarles a las ayllus cómo hacer bebidas para las fiestas y cómo tejer ropa fina para la nobleza. Las ayllus no siempre se quedaron en el Agyaguasi haciendo con bebida y ropa, ya que en algunos casos las ayllus también podían ser llevadas como ofrendas o ser casadas con militares como premio a sus labores, ¿no? O triunfos, o inclusive simplemente como regalos, ¿no? Las ayllus eran enviadas como regalos cuando el Sapa Inca quería pues afianzar algún tipo de lazo o alianza con los pueblos a los que iba derrotando. Entonces lo más conveniente luego de una conquista era enviar regalos, ¿no? Y de esa manera se acercaban más a a los nuevos pueblos sometidos. Entonces, como parte de los premios o regalos que el Inca mandaba, también eran pues a las mismas ayllus, ¿no? Que eran mandadas. O en el mejor de los casos, pues las ayllus se casaban con militares y o se quedaban como vírgenes del sol, ¿no? Como si fueran las esposas del sol al interior de los Agyaguasis. Los Mitmas, por otro lado, fueron poblaciones enteras que fueron trasladados a lugares diferentes del Tahuantinsuyo para cumplir misiones específicas, ¿no? Misiones muy importantes, muy especiales. Por ejemplo, los Mitmas eran llevados a un lugar que faltaba ser repoblado.
porque posiblemente la población del lugar había muerto por un ataque o por alguna enfermedad. Entonces, ese lugar con buenas tierras necesitaba pues ser, ¿no? Otra vez repoblado y sobre todo para que las tierras ahí cultivables no se perdieran, pues también. Entonces, bajo esta misión, los mismas recorrían todo el territorio a donde fueran mandados, ¿no? Eso lo decidía el Estado Inca. Eh, Gracias a esto se aumentó la producción, o sea, o mejor dicho, la labor de los mismas al ser enviados a los lugares, ¿no? A diferentes lugares del incanato, la misión de ellos es aumentar la producción, porque se supone que van a ir para trabajar la tierra y para hacerla producir. Por lo tanto, su misión es aumentar la producción. Ahora, los yanaconas eran aquellas personas que no tenían ayllu, o sea, por lo tanto no tenían familia. El yanacona nacía siendo yanacona y moría siendo yanacona. ¿Y cuál es su función? La función del yanacona es la de ser un sirviente de las panacas. Las panacas incas eran pues privilegiadas y se servían de domésticos y sirvientes. Entonces los yanaconas eran parte de este sistema de sirvientes que atendían en las grandes casas de las panacas. Bueno, el yanacona no tenía familia y su suerte era eterna, ¿no? Porque moría siendo yanacona tal cual nació. Y los piñacunas o piñas fueron aquellos pueblos que se rebelaron tantas veces que los incas los vieron como un problema y decidieron, pues, ¿no? Convertirlos a este estado de esclavitud, ¿no? A esta situación de esclavitud. Y como castigo los mandaban a la parte de la selva a trabajar en los cocales. Bien, chicos, vamos a dejar la clase aquí porque ya se cumplió la hora. Muy bien, entonces ya estoy aquí. Ajá, ya, entonces cerramos todo. ¿Listo? Ya dejé de compartir. Entonces eso sería todo por hoy. Hasta luego, gracias. Bye bye. Gracias, profesora. Ah, ya, listo. Bye bye, gracias.